Muy buen día, estimados intelectuales. Lo mejor para cada uno de ustedes y para cada uno de sus hogares. Bien, mientras me encontraba leyendo constantemente sobre el amor, porque qué cosas no, qué cosas no he podido saber y qué cosas me estoy de repente empapando últimamente es justamente modalidades. He visto modalidades obsesivas que justamente a veces nos atan a la ex o al ex, que muchas veces sabemos o somos conscientes de ello, pero lo dejamos pasar. O incluso también son, en algunos casos, involuntario y hasta desapercibido cuando queremos tanto a esa persona y no podemos desapegarnos de ese vínculo que a veces nos hace daño, o mejor dicho, que todo apego hace daño, pero que no lo identificamos como un apego muchas veces por tal afecto. Y bien, pasando ya netamente a la parte, o yendo al grano, una las tres modalidades que he podido encontrar, según este terapeuta reconocido, Walter Rizzo, lo menciona, por ejemplo, y él lo describe de la siguiente manera, ¿no? La cascada de imágenes, la invasión del otro. Y esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos fotos. Las fotos nos hacen de alguna manera eh, recordar, nos hacen regresar, nos hacen de repente idealizar en ese momento nuevamente la situación que hayas pasado con esa persona, y más si ha sido de repente una relación larga. Y es aquí en este tipo de circunstancias donde de repente esos recuerdos te llevan a mal, porque no te digo que de repente en algún momento sí tengas una buena noción o rescates lo positivo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente esos pensamientos lo llevas al extremo o lo llevas hasta las nubes, por decirlo de una manera conservadora? De repente vas a querer verla nuevamente o verlo en ese momento y de repente no te quieres desapegar porque sabes que has tenido una historia totalmente, no sé, de alguna manera intensa, y porque tienes esas fotos o porque de alguna manera te han venido esos recuerdos, te gustaría volver a repetirlos sabiendo, olvidándote de repente quizás de lo que pasó o por los motivos que terminaron, que puede pasar, porque eh, hay determinados youtubers, hay determinados influencers, hay determinados personajes que nos ponen esa frase que yo estoy de desacuerdo, porque dicen que el amor es ciego. El amor no es ciego, nosotros somos los ciegos, porque a veces no queremos ver a veces no queremos ver lo que nos hace daño. Y justamente aquí eso de repente menciona un poquito, aquí podemos citar a Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, que te dice que a la gente no le gusta que le digas las verdades, porque no quieren que sus ilusiones se vean destruidas. Y eso pasa precisamente con los enamorados, con los tortolitos, con los jóvenes, que sobre todo los adolescentes, que todavía están empezando recién a vivir, ¿no? Y cuando pasa ese tipo de circunstancias de volver imágenes, videos o a un recuerdo, es ahí donde metemos la pata y nos seguimos obsesionando con la expareja. Y llegando a la expareja y hablando de recordar, justamente llegamos al punto 2 que dice, con relaciones amorosas, todo me recuerda a ti. Que, que, que no te digo que, obviamente, incluso cuando decimos la palabra olvidar, ¿no? Para olvidar, o la palabra olvidar en sí, se define en la Real Academia Española como perder la noción, olvidarnos completamente, o tener amnesia, es decir, o sea, olvidarte de que has estado con esa persona, cuando no es así, cuando la palabra en sí en realidad es sobrellevar, sobremanejar el duelo, eh, el vínculo que hayas tenido con la otra persona en su determinado momento. Pero ¿qué pasa cuando nuevamente lo pones en juego, lo pones sobre la mesa el tema de que recuerdo todo de ti, o todo me recuerda a ti? ¿Por qué? Yo entiendo que quizás hay vínculos que son algunos más intensos que otros, pero, para esos casos también es importante de repente acudir eh, a una ayuda profesional, o en todo caso encargarse de hacer cosas
de repente uno no hacía antes, ¿no? De aquellas cosas que se pudieron dejar de lado mientras estuvo en, relación, en un vínculo, una relación amorosa, que de repente de alguna manera no te digo que te va a ayudar a extorsionar el momento, pero sí te va a ayudar a distraerte, a ocuparte, a hacer otras actividades, a tener tu atención en otra cosa. Porque si no te enfoco, o si te sigues enfocando, si te sigues obsesionando con la idea de que todo recuerda a tu ex, básicamente lo que estás haciendo dentro de ti es autocastigarte o de alguna manera maltratarte emocionalmente, porque eh, ante las diversas problemáticas, motivos que hayas terminado, por más de que te haga recordar, ten siempre en cuenta por qué terminaste, a ver si realmente te puede hacer recordar nuevamente a esa persona, ¿no? Y como último punto, que es, me parece, de los más nostálgicos, de los más, no sé, de los más de repente inocentes que nos ha pasado, me parece, a todos, es básicamente cuando uno se pone a pensar, cuando uno de repente la ve o lo ve por la calle en algún momento y dice, qué será de él? ¿Qué será de ella? O de repente se encuentra personalmente, ¿no? En una fiesta, no sé, alguna reunión de repente que coincide y, y ahí es donde vuelve tu afecto, ¿no? Y un afecto extraño porque por más de que sea reciente y nos olvidamos a veces de, como repetí antes, ¿no? De los motivos, de las razones por qué haya terminado tu relación, nos olvidamos de todo porque, porque nos duele y porque nos duele también nos volvemos a veces ciegos, porque no queremos aceptar la realidad, nos vamos, nos pasamos de la mano, o queremos dar todavía remar en un barco que está con hueco probablemente, o en un lugar donde ya no hay confianza y para qué insistir. Entonces, estas tres ideas que he podido mencionar a lo largo de este video son aquellas ideas que nos obsesionan. Y no nos obsesionan porque los hayamos puesto en diminutivo, sino porque los hayamos puesto en mayoreo, como de repente lo podemos decir empresarialmente, ¿no? Porque lo ponemos extenso, nosotros creamos ese tipo de situaciones y luego no sabemos cómo salir, o luego no sabemos incluso cómo reaccionar, cómo sobrellevarlo, y hasta perdemos los papeles y lo más rápido que podemos hacer es seguir aferrándonos a la otra persona cuando yo, en todo caso, yo estoy totalmente de desacuerdo con que sigas aferrándote a una persona y más si esta persona no merece ya tu integridad. Bien, espero que les haya sido útil, haya sido interesante de poder nutrir, les haya nutrido, al menos en esta parte del sector que es de donde nos más, donde más tropezamos, donde más nos equivocamos, donde más cometemos errores y donde más probablemente aprendemos también.